Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes el día de hoy, aunque no traemos tantas noticias, digamos, bonitas y agradables, porque vamos a estar hablando de la difícil situación por la cual está pasando Jungkook actualmente y nos referimos a muchísimos chismes, cuestiones que le han estado sacando, que ahorita vamos a platicar un poco de por qué creo que también esto está ocurriendo en este momento, pero vamos a comenzar el día de ayer y les recomiendo muchísimo que vean el video de comentarios que dejé, porque les platicaba de cómo podemos hacer denuncias cuando de alguna manera se está abusando de los chicos en una situación, ya sea que los están acosando, como puede ser el caso del día de hoy, donde y agradecemos muchísimo al Club Jikook que reportaran la situación y dieran toda la información, porque el reporte dice así: se ha detectado un incidente grave relacionado con la seguridad de Jungkook. Una cuenta en X realizó transmisiones en vivo mostrando cómo dos mujeres estaban enfrente a su casa, presionando el intercomunicador y gritando su nombre. Una de las chicas pronunció una amenaza directa contra Jungkook. Según los fans, la iniciadora del caos es Chidori Yakumo, una sae-san conocida de 51 años. Ella ha estado acosando a Jungkook durante muchos años, apareciendo en aeropuertos y llamándose públicamente su esposa. Actualmente se encuentra en Corea y según su actividad se acercó intencionalmente a su casa, por lo que podemos ver, y el nombre de esta persona parece ser que ella es de origen japonés. Contenido: se informa que Chidori Yakumo, una mujer de 51 años, ha estado involucrada en un comportamiento persistente y obsesivo de acoso dirigido a Jungkook. Lo ha seguido a múltiples lugares, incluyendo su residencia, hoteles, y frecuentemente comparte o discute información sobre él en Instagram y en los espacios de conversación de ex Twitter. También ha viajado a Corea del Sur en varias ocasiones, aparentemente con la intención de hacer contacto directo. El 9 de noviembre de 2025 se reportó que viajó nuevamente a Corea del Sur, tocó el intercomunicador en la residencia de Jungkook durante casi una hora y fue vista merodeando cerca, permaneciendo allí hasta las 22 horas. Más tarde fue observada frente a su casa, gritando frases como "sal y abre la puerta", mientras transmitía en vivo en un espacio de ex. Sus repetidos intentos de acercarse o vigilar a Jungkook, junto con la difusión de información personal en línea, constituyen una seria preocupación de seguridad. La seguridad y el bienestar de Jungkook siguen siendo la máxima prioridad, y el monitoreo y reporte continuo, tanto por parte de su agencia como de la comunidad de fans, son esenciales para prevenir cualquier escalada adicional de este comportamiento de acoso. Y ahora sí, continuamos con la transmisión de este video directamente desde mi cuenta en ex Twitter, donde, como les señalo aquí, me pueden encontrar como @boyswelove2023. Espero que también se unan acá conmigo, porque generalmente todas las noticias importantes que van saliendo momento a momento, antes de que yo haga los videos, pues las pueden encontrar aquí. Así que espero que se unan y vamos a estar hablando acerca de Jungkook, porque efectivamente es un ser demasiado lleno de luz y de amor como para permitir que pasen todos estos abusos que han estado ocurriendo. Durante el día de hoy se han reportado diferentes situaciones. Ya veíamos la de Chidori, esta mujer que ha ido a acosarlo directamente a su casa, pero también estuvieron saliendo videos manipulados donde se le ha intentado, pues ahora sí que cargar una novia, que por supuesto que no existe. Después se comprobaron que muchos de estos videos en realidad se habían hecho con inteligencia artificial, y lo interesante de todo esto es por qué están haciendo esto en este momento. Se cree que puede ser una campaña activa que está creada para que no se lleve a cabo lo que vendría siendo el estreno de esta seguro segunda temporada. Porque ha sido demasiado. Inclusive el día de hoy también tuvimos un avistamiento de Jungkook en el aeropuerto, y vamos a hablar acerca de eso porque sí estuvo en Japón, lo cual nos comprueba lo siguiente: que efectivamente cuando él terminó de hacerlos en vivo, probablemente fue a pasar algunos días allá. Pudo haber sido por vacaciones o pudo haber sido por trabajo. Yo casi creo que pudo haber sido por vacaciones, pero de todas maneras los conocemos y sabemos que ellos suelen estar extraordinariamente activos. Lo interesante es que él regresa y justo le habían vuelto a cargar que seguramente había ido a Japón a ver al grupo aespa que se iba a presentar en unos conciertos, porque como saben se habla mucho de que una de las integrantes del grupo pueda tener una relación con Jungkook, podría ser otra novia que estaba en Corea. Y ya por último, todos estos rumores, la verdad es que están saliendo. Como les decía, se cree que es una campaña con la intención de dañar el estreno de la serie.
Pero pasando a información más linda que también tiene que ver con nuestro Jungkook, fíjense que el día de mañana, y hablando de este concierto maravilloso de Jungkook que hizo hace 2 años para despedirse de ARMY antes de irse al servicio militar, para mañana, que es martes a las 5 de la tarde, hora de México, voy a hacer una transmisión de este concierto. Lo vamos a hacer en Google Meets y les voy a dejar todos los datos para que las personas que se quieran unir lo puedan hacer. No lo voy a hacer directamente en YouTube porque, como ustedes saben, hay muchísimos problemas con el copyright, y además este va a ser un ensayo porque la idea es que podamos ver todas juntas la serie de ¿Estás seguro?, temporada 1 y también temporada 2. Es decir, les voy a hacer las transmisiones, así que el día de mañana de hecho va a ser un poco experimental. Por eso es que sí me gustaría contar con algunas de ustedes. Les voy a dejar los datos en la descripción de este video. Básicamente es un link. Ustedes lo único que van a hacer es unirse a partir de las 5 de la tarde. Ahí me van a encontrar y vamos a hacer la transmisión de este concierto que, como bien les decía, es una prueba, y si todo sale como yo espero, pues vamos a poder transmitir toda la serie de ¿Estás seguro? Así que espero que se unan a este proyecto. Y por si fuera poco, claro, arte. Siempre vamos a tener muchísimo arte de los chicos para compartir. Y esta noticia, de ser cierta, pues nos llena de felicidad, porque parece ser que sí, ya agregaron el nombre Jungkook a las galletas Cancho. Esto es verdad, en serio, porque me daría muchísimo gusto por Jungkook. Y ahora sí nos vamos con la noticia estelar de este día, porque Jungkook regresó de un viaje a Japón el día de hoy a Corea. Esto me llama muchísimo la atención porque efectivamente una semana atrás, cuando él dejó de hacer stream, nos comentaba que tenía unos días de descanso y de alguna manera, pues nadie se enteró, se fue a Japón. Luego tuvimos esta fotografía que aparentemente podía ser reciente o no. Algunos decían que se había tomado en algún momento de octubre, pero la realidad es que si hacemos cuenta con los días en los que Jungkook dejó de transmitir y aparentemente pudo haber ido a Japón, esa foto en realidad sí podría ser más reciente de lo que nos imaginamos, por lo menos de una semana para acá. Lo interesante de todo esto es que Jungkook sale del país sin que la prensa se dé cuenta, lo detectan de regreso el día de hoy, pero es ahí cuando empiezan a decir que él había tal vez ido a Japón por una agenda de trabajo. Pero de ser así, creo que las cosas no hubieran sido, digamos, tan aparentemente cuidadas para que no nos diéramos cuenta de dónde había estado Jungkook. En fin, interesante. Voy a estar esperando que ustedes también me hagan sus comentarios de qué creen acerca de esta teoría, de este viaje aparentemente relámpago que Jungkook pudo haber tenido hacia Japón y su regreso, que fue extraordinariamente cuidado. Punto importante, el día de hoy, que justo fue el regreso de Jungkook de Japón hacia Corea, me hace una publicación en Weverse donde nos pone la fotografía de una luna y que nos comenta esta usuaria en ex Twitter: ¿creen que esto es una coincidencia? Me encanta cuando suceden estas cosas. Cada vez que intentan dañarlos, que dicen que no están juntos, aparecen ellos y de alguna forma muestran el gran amor y el vínculo tan hermoso que existe entre ambos. Y es que de nuevo tenemos esta casualidad linda de que justo el día que Jimin publica esta fotografía de la luna, que se ve que está sobre la ciudad de Seúl, Jungkook regresa también por la noche hacia Corea después de un viaje, insisto, muy cuidado a Japón. Y aquí tenemos lo que comentó Jimin sobre su propia fotografía: creo que la luna se está cayendo, y en ese momento Jungkook también estaba regresando a Corea. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y aquí justo tenemos otro de los videos que se compartieron. En realidad son muy cortos, solo se ve efectivamente llegando a Jungkook de una manera muy discreta en el aeropuerto, casi no se ve gente, y la persona que lo ve le saluda, él dice hola, él le dice hasta la próxima, Jungkook se despide, hace una reverencia, como siempre es tan lindo, y la persona le dice: señor Jungkook, ¿puedo pedirle que me dé su corazón solo una vez? Y Jungkook le hace un corazoncito con los dedos. Jungkook, la verdad es que si algo se destaca es que es una persona sumamente amable, suele ser bastante accesible, la realidad es que sí lo es, inclusive con las fans que lo han llegado a ver por la ciudad. Ya vimos, el mes pasado tuvimos varios encuentros de personas que lo veían en restaurantes o caminando por las calles de Seúl, suelen darle su espacio, y creo que esto es muy importante. Lo principal creo que es respetar a nuestro artista, amarlos mucho, cuidarlos mucho, porque
Y como Jungkook nos lo ha dicho, después de todo solo son seres humanos. Es que el regreso de Jungkook se reportó alrededor de las 10 de la noche. Y a las 10:44 fue cuando Jimin hizo este post en Weverse. La fotografía fue realmente muy hermosa de Jimin. Y también sabemos y entendemos todo el amor que él tiene por la luna. Y que decidiera postear esto justamente el día del regreso de Jungkook, claro, puede ser una casualidad muy hermosa, como siempre sucede con ellos. Y ya que estamos aquí en mi feed y estamos viendo todas las noticias y actualizaciones con este video de Jungkook regresando a Corea, quiero aprovechar este momento para, como siempre, ofrecer mi más grande agradecimiento a todos nuestros miembros del canal. Gracias a nuestros patrocinadores es que estos videos se pueden producir y llegan a miles de personas todos los días. Gracias de verdad por todo su apoyo para hacer crecer el canal. Gracias de igual forma a nuestros colaboradores activos, porque también ustedes son parte del corazón y el alma del canal, así como a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Jimin, un faro que ilumina el futuro del K-pop. Top Star News, reportero Hwang Seong-jong, el síndrome de Jimin representa más que un fandom, es un movimiento, un fenómeno cultural y un nuevo estándar para lo que un artista puede lograr. Algunos récords no se pueden medir con números. Las 60 semanas de Jimin de BTS han permanecido en las listas de éxito. No son solo días en las listas, sino la prueba de que la música de una persona ha resonado en todo el mundo. Muse se convirtió en algo más que un álbum. Fue un mito, un momento en el que Jimin expandió los límites de lo posible para un solista coreano. Su voz trascendió fronteras e idiomas, conectando corazones de todo el mundo, y Jin América se convirtió en algo más que un apodo, se convirtió en un símbolo. Lo más impactante fue la transformación y la huella que dejó Jimin. Más allá del éxito de una sola canción, estableció un nuevo estándar en todas las categorías, álbumes, canciones y arte. Es un faro que ilumina el futuro del K-pop, equilibrando sus actividades en solitario y en grupo, a la vez que demostraba un amplio impacto cultural y un gran valor económico. El síndrome de Jimin surgió de la respuesta de las fans, el mercado y la perfección musical, desde récords hasta cultura, desde números hasta símbolos. Jimin de BTS estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de los solistas del K-pop, mientras el mundo sigue de cerca el nuevo camino y la trayectoria musical de Jimin. La atención se centra también en el próximo hito que alcanzará, y es que se dio a conocer esta nueva fotografía de Jimin, de hecho, de la Semana de la Moda en París, donde además se ve absolutamente precioso. Y otro nuevo récord también de Jimin es que aparece en el lugar número 8 de la lista de Billboard en la venta de vinilos, con lo cual nos podemos sentir muy felices y orgullosas, como siempre, de todo lo que está logrando nuestro Jimin. Y de esta manera linda, mirando todo lo que tengo publicado, pues en lo que vendría siendo mi feed del día de hoy, nos despedimos como siempre con arte precioso que está aquí para que compartamos. Las espero el día de mañana, espero que se unan a mí y que pasemos una tarde lo más hermosa. Así que por el momento sería todo. Creo que los que amamos verdaderamente a Jungkook aceptamos sus decisiones sin importar cuáles sean, y solo deseamos una cosa, su felicidad, y si esta depende de una persona, por favor reflexionen. Jungkook Forever, un beso donde quiera que estén. Nos escuchamos el día de mañana. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.